Y llegó el desayuno y me golpeaban ese perol ahí. O sea, el primer día te alegraste, tú dije, bueno, el desayuno. Ay, llegó el desayuno, bueno, vamos a ver que sea pronto puro café, decía yo. Cuando llegan y acercan el canasto ese y enseguida agarraban de a uno, el otro. Y cada quien agarraba su pan y entonces saquen en qué echarle la mazamorra. Entonces, como el cuento, ahí ya antecitos de eso, todo el mundo nos había armado. Nos habían dado un potecito de avena Quaker o un pedazo de cartón donde dieron la leche. No tenía ni siquiera utensilios para servir, era lo que tuvieran a la mano. Lo que tuviera a la mano, y el que tuviera tomado y el que no, paila, papá. Si de pronto alguno le quería dejar algún poquito, bueno. Sí, no, nada. Pero entonces cuando meten ese cucharonzote y eso lo revuelven así, y eso uno ve, pues yo me imaginé enseguida que era avena norjuela. Porque se ven así como los caspanchos de la avena, así, esa vaina, porque ellos lo suben y lo baten y entonces... Como una mazamorra. Uno ve como si fuera una mazamorra de avena entera. Bueno, dije yo, por ahí vamos bien, y el pancito, pequeñito, pero dije yo, y un poco de avena eso, está bien. Cada quien recogió su cuestión y se orilló por ahí parado, porque eso tampoco no había mucho espacio. Y a soplar, papá, porque esa cosa viene súper caliente, hermano. Póngalo en el piso y bótele viento ahí cuando pruebo eso. Ay, papá lindo. Horrible. Eso era amargo, era dulce, era salado, olía a plástico, olía a pecueca, olía a cerdo runcho. No, mi hermano. Yo la verdad que yo dejé ese pote ahí y me orillé por un lado y con saliva me comí el pan. Bienvenidos al primer episodio del podcast Mi Gente. En este episodio, que va a ser el primero pues de muchos que vamos a estar haciendo, nos encontramos aquí con mi papá, el señor Trino Helves, o sea que hoy habrán dos trinos en el podcast. Y nada, vamos a hacer pues un recorrido pues por todo lo que él ha hecho, diferentes historias, momentos, vivencias, recordando pues diferentes cosas. Y pues nada, esperemos que lo disfruten. Así que nada, le damos la bienvenida a mi papá. Hermano Trino, ¿dónde nació usted? Yo nací en mi cabeza. ¿En su cabeza? Bueno, en realidad sería la de mi abuelo. Ay, yo nací, hablándolo legalmente, en una finca por allá, en los suburbios del pueblito llamado Ragombalia. Ragombalia, eso es Santander. Norte de Santander. Norte de Santander. Frontera con Venezuela, pero yo nací por ahí en una finca, por ahí en un cerro. Pero en Colombia. Donde no se escucha sino el correr del viento nada más. Pura loma. Pura loma, pura montaña. Montaña. Y cuando en ese entonces que yo nací, eso era montaña corrida, según cuenta mi mamá. Yo nací y como a los 4 meses compró mi papá la finquita esa y se mudaron para allá y cuenta mi mamá que esa casa eran unos palos y por alrededor y por encima era alecho. Alecho es una planta, una hierba que crece allá como monte. Ok. Entonces el techo y las paredes eran de alecho. Ya después fue que mi papá contrató a un maestro y ya hicieron la casa, porque la casa ahí quedó bonita, quedó hermosa. ¿Y ahí hasta cuánto vivió? De ahí cuando ya iba para 8 años salimos de ahí. Ya mi papá compró una casa en el pueblo, ya nos mudamos para el pueblo, entonces ya empezamos a estudiar en el pueblo. Y de ahí, La escuela que está todavía hasta ahora es la misma. todas las escuelas, bueno, la primera que había en el campo, esa se cayó, porque era de tapia pisada con teja, pero la segunda donde estudié todavía existe, y está todavía. ¿Qué íbamos? Bueno, íbamos en la escuela, pero
hay algo que, por ejemplo, me llama a mí la atención y es que a mi papá lo conocen por Trino, pero él en realidad no se llama Trino, o sea, en realidad se llama Trinidad. Y yo creo que, o sea, mucha gente no sabe que te llamas así, ¿o sí? O sea, la gente No, te... pues donde estoy trabajando, donde he ido a trabajar, sí saben que yo me llamo Trinidad porque necesitan la información ya. Ajá. Pero en todas partes me conocen como Trino. Me imagino que su papá era un full católico. Porque es que lo que pasa es que yo nací el día de Santísima Trinidad y como yo nací en el día de la Santísima Trinidad me pusieron Trinidad. Trinidad. Pero si yo hubiera nacido en Semana Santa me hubieran puesto matraca porque como en Semana Santa de plata tocan las matracas. Y si hubiera nacido en Navidad entonces me hubieran puesto villancico porque como Villancico. en diciembre se tocan los villancicos. Hombre. Pero entonces no. ¿Y en el sí, colegio no lo molestaban por el nombre? No. Pues la verdad no, en ninguna parte. O sea, en el colegio te decían Trinidad o Trino. Algunos como en el trabajo, los que saben que me llamo Trinidad, pues me dicen Trinidad, pero, o sea, no así como haciéndome bullying, ¿no? Ajá. Sino me dicen Trinidad, ya, señor Trinidad y tal, allá en carnaval, un poco que me dice, señor Trinidad, ¿cómo amaneció, señor Trinidad? Pero, no, o sea, no los veo así, yo los miro, pero no es que me estén tomando el pelo, ni me estén Ya, haciendo con bullying. burla. Y Todo bueno, bien. o sea, en sí, ¿quién te puso Trinidad? O sea, ¿fue mi abuelo, fue mi No, abuela? O sea, es que ¿quién mi dijo? El niño se llama Trinidad. Es que mi papá cuando se fue a la registraduría a Sentame, estaba una muchacha de apellido Mercedes, Mendoza. Y entonces cuando le llegaron, señor Juan, ¿y cómo va a poner al niño? Y como ya una tremenda borrachera, pues él llegó y dijo, no, la mujer me lo dijo, pero ¿cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? O sea, el abuelo iba borracho a registrar. Ah, pues, como, O sea- como cosa rara. O sea que No, el nombre cuando suyo no fue es- producto de una borrachera. Cuando no estaba borracho lo andaban buscando para emborracharlo. Y entonces él tiró cabeza y pensó y entonces dijo la muchacha, bueno, pues como se está conmemorando el Día de la Santísima Trinidad, pues pongámoslo Trinidad mientras que se acuerda. Entonces dijo mi papá, pues bueno, sale y vale. Mientras Y que se acuerda. Mientras que se acuerda y mire todavía los años que son, y nunca acordó. Pero entonces, según mi mamá dice que el nombre mío era Arcángel Miguel. Arcángel Miguel. O sea, O iba por lo mismo. iba por lo mismo. Iba por ahí. Bueno, pero al menos, o sea, Arcángel, pero te quedaba el Miguel. En cambio acá sí Te puede- está Trinidad solo. No, aquí sí me mataron feo, me mataron como a Simón Bolívar. No, porque al menos te hubieran puesto, qué sé yo, José Trinidad o Miguel por Trinidad. eso, porque ahí en el pueblo apenas no habíamos ido dos Trinidad, uno completo que se llamaba José Trinidad, que tenía una panadería ahí en el pueblo, y yo que era el segundo, pero que O Trinidad. sea, usted era el segundo de la Trinidad. El segundo de la Trinidad. Y ahí fue donde me mataron, y bueno, así quedé. Ay, qué aventura así de la adolescencia tienen. ¿A qué edad se fue de su casa? Bueno, me acuerdo cuando estaba allá en el campo, que mis primos tenían carritos bien bacanos, yo los hubiera visto, carritos que parecían de verdad, con lata, hechos en una fábrica, y yo nunca los tuve. Yo llegaba en el basurero y donde encontraba un carrito de esos desbaratados, yo llegaba y agarraba todo el poco de pedazos y me iba para la casa, y en un cuartoncito de madera, ahí los armaba. Como no tenía llantas, las llantas eran tapas de gaseosa con palitos de colombinas. Esos eran los ejes. De ahí me inventó ya a ponerle dirección a los carros. Cosa que ninguno de allá atrás iba a hacerlo. Y entonces yo le ponía dirección y ya me volví famoso. Entonces ya la gente me ponía a hacer carritos de esos. Con carpa, le hacíamos carpa de carro. Pedazos de carpa que encontraban por ahí, llegaba y tal y lo recortaba. Le ponía sus, ¿cómo que llama eso? Las varillas. Y armaba las carpas, ¿no? Y tremendos carros que yo me... Entonces en ese tiempo mis mejores carros eran los míos, que tenían carpa y dirección y tenían tacos para trancarlo, cadena y toda cosa. ¿Pero eran carritos miniatura o carritos más o No. menos grandes?
carritos así, o llegué a tener uno así, Ajá. que lo hice con una caja de tomate. Y con carro, y la cabina era de tabla, pero basta que bien hecha ya. Ujú. O sea que los juguetes del pueblo los hacías tú. Del campo. Porque los del pueblo compraban ahí en el pueblo, allá donde vendían los pocos carritos de esos. Pero como nosotros estábamos en el campo, entre el monte, como estilo los indios, entonces los que bajaban al pueblo y tenían plata los compraban. Yo bajaba al pueblo, pero no tenía plata, no compraba. Le tocaba hacerlo usted mismo. Me tocaba fabricarlo yo mismo. Pero te quedaba mejor. Claro, yo me hice famoso porque yo llegué y los pinté a mi gusto y le ponía rayas, le ponía los colores que yo quería y entonces los míos eran más llamativos, ya ves. Nah. Y le ganaba a los carros que eran de agencia de verdad. O sea, los peladitos que tenían plata te envidiaban tus carritos. Me los compraba. Te lo compraba. Me los cambiaban. Ay, le cambio este carro por él. Y entonces- Y los cambiabas. Ay, entonces. Yo llegaba y los cambiaba, entonces esos iban como para colección, no los sacaba porque eran carritos bonitos ya. Y yo como yo mismo los hacía, pues yo decía que los míos eran feos, pero entonces para los otros eran más bonitos los carros que los otros nuevos. Ya. Eran coleccionables esos carritos. No, es que, o sea, si les hacía todo, dirección, llanta y todo, pues obviamente, o sea, se veía mucho más, ¿cómo se diría? O sea, mucho más atractivos y, o sea, más parecido al carro de verdad. Era como con los trompos todo el mundo el que tenía plata pues iba allá al pueblo y compraba trompos. Ujú. Como yo no tenía plata, yo mismo me la ingeniaba y con una cuchilla bien filosa agarraba un tronco de palo y hacía mi trompo. Y bailaban Y también. bailaba y todo tataré, todo saltaba más que un burro viejo, pero ahí bailaban. Y los iba acondicionando hasta que ya los se daba Y ya que no, le parecía una tenía mi plumita. Pero no. con ese trompo sí ganaba, porque eso ahí, Claro, no, los primeros no, porque eso brincaba más que un burro viejo, no digo. Pero ya después, como ya los se daba, entonces yo los hacía grandes como yo los quisiera. Ujú. Entonces, como cuento, mis trompos eran personalizados, porque eran hechos por yo mismo con el tamaño y como yo los quisiera. Mientras que ellos compraban el trompo, si venían los trompos pequeños, ya se como quedaba. vinieran así se quedaban, porque pintaditos y todo muy bonito, pero los míos eran más bonitos que ellos, porque eran grandes como yo los quisiera hacer. Bacano. O sea que por infancia nunca sea- sufrió por juguete. Nada, porque yo me los inventaba las cocas, yo me inventaba las cocas también. Ellos compraban sus cocas en el pueblo, yo también las hacía en mi casa. Ya, ya. Y O sea, y yo ahí, por ahí, juguetes, ahí, ¿cuántos años tenías cuando hacías todo eso? eso los vine fabricando como los carros esos en el campo, porque de allá me mudé a los 7 años para 8. Ujú. Entonces ya uno en el pueblo o sea, ya era uno encerrado en la casa, ya uno no jugaba con carros. Ya en el campo no, porque usted se salía al barranco allá al borde donde usted quisiera subirse y hacía su carretera por donde andaba con sus carros y les hacía garaje y toda esa cosa y las casas que supuestamente eran de uno vivía. Ujú. Y si yo iba de mi tía, allá también había un barranco grandote y como allá, dígame, en la casa no éramos más sino dos, pero Eugenio no compartía nunca conmigo nada de eso. Él era clase aparte, él era con su cosa y yo era con mi cosa. ¿Ya? Pero la casa donde los primos sí eran siete pelados. Y entonces de los 7 pelados habían 4 que eran apasionados a sus carros. Ya, entonces yo éramos 5 ya, entonces nosotros hacíamos unas carreteras largas. Por barrancos y por peñas y toda esa vaina le poníamos a eso porque el borde del barranco ese se prestaba. Ujú. Pero ya en el pueblo sí ya se acabó la andadita de carro, entonces ya eran trompos, metras, lo que le dicen aquí bolita y uñita, Ujú. y las cometas. Ya más o menos de 13 años, como a la edad de 12 años por ahí, ya fue donde me compré mi propia bicicleta, porque allá había un profesor que alquilaba bicicletas y entonces uno... O sea, el profesor alquilaba bicicletas en ese tiempo. Sí, el profesor tenía un poco de bicicleta, tenía como 6 bicicletas. O sea, y el profesor alquilaba bicicletas y ahora uno acá y que no, alquilan bicicletas, ya desde ese tiempo alquilaban bicicletas. Uno la alquilaba por $1, por $2, por $3. Pero que el día, la hora. No, la hora. La hora un hora. peso. Si era media hora eran 50 centavos.
Y Ya, si uno alquilaba 1 hora era 1 peso. Y si alquilaba 3 horas eran 3 pesos. Entonces ya uno, pongámosle, se iba uno por una vereda. De ahí el pueblito de Ragombal y hacía uno por la vereda, pongámosle Palo Gordo. Entonces ya se iba uno a gastar 3 horas. Por Eran decir 3 algo. pesos. Entonces eran 3 pesos. Tres Entonces pesos. uno alquilaba, nos íbamos 4 o 5 o los 7 en las 7 bicicletas que tenía el profesor. Y las alquilábamos y nos íbamos. Ya. Y como la gente era del pueblo y el profesor conocía a todos los pelados, a todos los papás de los pelados, ahí no había problema de que esa bicicleta se fuera a robar, la fuera a robar. Y cuando en ese tiempo uno no, o sea, no se escuchaban ladrones, no se escuchaba. Ya cuando tenía como 15 años fue cuando ya empezaron que los marihuaneros. Pero entonces eran pelados que se endrogaban con la amapola. allá La sí. dejaban secar y eso yo no sé qué menjurje le hacían y con eso se endrogaban, que se endrogaban, pero la verdad es que yo nunca intenté probar eso porque no me llamó la atención ya. Entonces era un pueblo sano. Ujú. Yo tenía 13 años y las mujeres montaban en la parrilla las bicicletas con las piernas trabadas, nunca se abrían de piernas. No montaban a caballo abierta de piernas y no era de medio lado en la Era silla. muy conservador en esa época Las todo. mujeres eran bien vestidas y todas esas cosas, como así como está usted con el perfil hasta arriba. Y no mostraban nada. Y era manga larga, porque como para allá también el El clima es frío. Sí, los vestidos eran largos. Era muy rara la mujer que usara es frío. pantalón. Cuando mi papá compró un carrito viejo, más viejo que yo, O sea, pero, o sea, como qué año eran esos, como los 60. no, porque yo nací en el 59. O sea, Eran eran 72. los 70, los 70, los 70, 70. 70 para empezar 80. Sí, tenía 3 y se nació el 69. Sí, tenía sí, 12. sí, tenía Si 12. tenía Bueno, 12 era cuando- 72. 70. Yo eran tenía los 70. 10 años para 11 años cuando mi papá compró ese carrito. Era el 70, iniciando los 70. Y ese carrito duró archivado no, ahí los 80. como 2 años. Los 80, los, No, los 80. 70, los 70. Los 80. Duró como 2 años ahí archivado porque él tenía una volqueta. Mm, Y entonces mi papá hizo un mal negocio, pues prácticamente se perdió la volqueta. mm. Entonces quedó sin carro. Entonces él comenzó a trabajar. Y con lo que trabajó arregló el carrito ese, era una rancherita. Ujú. Pero él la llevó, no sé si fue para Cúcuta o para Chinágota y la mandó a recortar. Porque eso se pudrió, claro, que nosotros trabajamos con esa rancherita un poco de tiempo. Pero entonces él la mandó a recortar y le puso carrocería de palo, entonces ya quedó como un camioncito chiquito. Entonces como ya al ponerle la carrocería esa, ya se le veían las llantas, el chasis, toda esa vaina ya quedaba culistapada. Ujú. Y entonces en ese tiempo salió la minifalda, que las mujeres se ponían minifalda, el chorcito. Entonces ya como el cuento comenzaron como a desnudarse, porque uno en la ignorancia de uno cuando en ese tiempo, ¿sí? Ujú. Porque uno estaba acostumbrado que en el pueblo, en el campo, en las veredas, O sea, los siempre caminos, la falda larga. Siempre la por falda donde tiene que uno ser iba larga. era la falda larga, las faldas largas y toda esa cosa, y por ahí las mujeres se ponían pantalón, pero con falda larga para montar a caballos pernacá, ¿no? Ujú. Eso era lo que uno veía, pero uno veía todo el tiempo a las mujeres cubiertas. O sea, Cuando ustedes les llegó- veían los tobillos a las mujeres y decían, wow. pues no, porque uno era como tan ingenuo como el cuento, como Sano, sin era pecado. sano. Como sin pecado, digámoslo, ¿no? Porque Ajá, uno- muy inocencia. La inocencia pues, estaba por muy. eso. Bueno, y yo tenía 13 para 14, para de pronto hasta para 15 años y estaba convencido de que a mí me traía la cigüeña. Que uno no, las mujeres con las barrigas, pero uno, después no, que fue que la cigüeña vino y le trajo el niño o la niña a su tía Mercedes. Y entonces, pero ¿cómo así que la cigüeña? Y entonces ya cuando ella salía por ahí con el bebé o con la niña en la mano y todo eso, y sin barriga, y uno pues como que no le prestaba mucha atención a eso porque como venían unos paquetes de pañales y cosas que venía la cigüeña pintada ahí, entonces todo el mundo decía que era la cigüeña la que traía a los niños o las niñas. Y uno en la inocencia, pues como un bobito ahí convencido de que así era. Con 13 años. O sea, ¿y cuándo te diste cuenta o te explicaron y te dijeron, o sea, mira, si no se hacen los niños se hacen así? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que los niños no los hacía la cigüeña, sino
Pues yo la verdad que como 17 para 18 años. Que ya... Pero te dijeron, ¿Ah? o te diste cuenta. No, ya uno se enreda con los viejos y con los muchachos más mayores que uno y entonces se pone uno a hablar y en la ignorancia uno pregunta y es verdad que a uno lo traen la cigüeña, entonces le pegaban a uno bully y se burlaban de uno y decían que si uno era bobo, que si era nacido de bobo y yo le dije, pero ¿por qué? Pero usted a su edad y el tiempo que tiene y todavía, ¿usted por qué pregunta que si a uno lo trae la cigüeña? Eso es mentira, no es la barriga de las mujeres como se pone, que no es que y entonces... No, hacen el amor y uno dice que hacen el amor y uno qué va a saber qué va a hacer el amor. Porque uno nació y criado en el campo ya. Y uno con toda esa cuestión de que las mujeres eran bien vestidas y todo y bien tapadas. Bueno, entonces fue cuando eso, el cuestión de la minifalda, que salió la moda de la minifalda y entonces esas mujeres, muchachas comenzaron a ponerse en la minifalda porque era la moda de ese entonces. Entonces mi papá le puso a la camionetica esa la minifalda. Usted vaya al pueblo y pregunta por Juan Tranquilo y la minifalda y le cuentan la historia y todo el mundo se ríe porque eso tuvo fama, ese carro tuvo fama ahí en el pueblo. Sí, la O minifalda. sea, el carro de la minifalda era famoso en el pueblo. Claro, se le veían las llantas. Porque no dijo que era una ranchera y después cuando llegó con el rabo estapado igual como la muchacha. Entonces ya se veían las piernas y se le veía todo por debajo de la camioneta. Entonces, para poner la minifalda. Claro. La minifalda. ¿Y cuál fue su primera aventura fuera del pueblo? O sea, cuando salió del pueblo, que fue a otro lado, a Cúcuta, a Venezuela, que usted me contó. Ah, no, ahí fue ya... Va mayor. O sea, tenías 18 cuando estabas en el pueblo. O sea, ¿a qué edad saliste como tal ya No. de Ragombalia y te fuiste para Cúcuta? ¿O cómo fue eso? No, yo me fui con un primo a los 17 años para Venezuela, para San Cristóbal. Pueblito que queda cerca y ahí donde éramos Sí, sí, nosotros, En la que somos frontera. Sí, está cerca. Él estaba ya trabajando y de pronto él vino de vacaciones, no sé qué, y entonces pusimos a hablar y llegamos al cuento de que para allá la vaina estaba buena, que necesitaban gente, que si él se quería, que si yo me quería ir con él, que él me llevaba. Me ilusionó tanto y agarré mis 3 trapos que tenía para ahí entre una bolsa de papel y me fui. Llegamos allá a San Cristóbal y ya empecé a trabajar. ¿Y para qué? Me iba bien. Y uno allá, para uno ganarse la posada y la comida, tenía que ayudar a hacer los pasteles. A preparar masa, a preparar guiso, a preparar todo eso, a barrer, a trapearle la casa a la señora. Y con eso pagaba uno la comida y la posada. Pero si yo quería plata, entonces tenía que salir a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, por allá para el terminal de San Cristóbal o por ahí por esos lados, pues ahí había un mercadito de los que, quién sabe si existiera todavía, los pequeños comerciantes se llaman. Y entonces yo me metía allá con el canastado ese de pasteles y un termo de tinto y vendía a real. Valía un real un pastel de esos. Cuando Y en uno Venezuela me- manejaban el real. O sea, la moneda de Venezuela era el real. Sí, porque estaba al medio. Estaba el real y estaba el bolívar. Y Ya. las monedas de 2 bolívares. Eran monedas. Ya. Sí. Bueno, entonces los pasteles valían un real y el tinto valía medio. Medio. Y entonces yo vendía los 40 o los 50 y si acababa temprano venía por otros 10, otros 20. Y me iba y volvía y los vendía. Si estaba pesado, pues entonces vendía por ahí 40, 50 nada más. Pero entonces de ahí yo tenía un porcentaje, que eso era lo que yo me ganaba, que eso ya era lo mío. Y al cambio en pesos colombianos era plata. Pues decir algo, O sea, a mí valía me más el quedaban real. Valía más el real que el peso. los bolívares. O sea, pongámosle, las monedas de bolívar, que fueran reales medios, centavos o billetes de 5 bolívares o de 10 bolívares, valían más que un peso. Pongámosle, un bolívar valía más que un peso. O sea, Cuando en ese- como por ejemplo, o sea, un peso, ¿cuántos bolívares valía más o menos en ese tiempo? no, No llega un ni a peso uno. no, un bolívar. Un bolívar, cuando en ese entonces, yo no recuerdo bien, pero yo me parece que un bolívar valía
4 o 5 pesos. O sea, para ese tiempo bastante. 4 veces más. No, y un peso le rendía. Y entonces yo me ganaba por ahí, póngale 4 o 5 bolívares, 6 bolívares, 7 bolívares en el día. Y con eso le alcanzaba para... No, porque Y- yo no gastaba nada. Yo no gastaba, Ah, o sea, porque tú ayudabas a la señora a venderlo. No, no, yo vendía y con lo que yo vendía y ahí me daban el porcentaje que era lo mío. Ah, claro. Pero para yo pagar la estadía, o sea, la posada Ujú. y la comida que Tenía la que señora ayudarlo nos daba, a hacerlo. tenía que era barrer, teníamos que ayudar a amasar la harina, a picar todo lo que se le echaba a las empanadas y todo eso. O sea, el trabajo que nosotros hacíamos en la casa era por la estadía y la comida, Y el trabajo de salir a vender era lo de ganarse. era lo de la La ganancia. ganancia. ¿Y cómo era la situación de los colombianos allá en Venezuela? Ah, no, El eso trato. allá si un venezolano se da cuenta que usted era colombiano, enseguida le echaba a la policía si era el caso. O sea, esa en ese época. tiempo era cuando Venezuela estaba, pues, bien. O sea, Y acá los estaba colombianos mal. se iban, o sea, los colombianos se iban para allá a trabajar. Ese Ajá. era el tiempo. Ajá, y cómo, o sea, cómo era irse para allá a trabajar, o sea, cómo era eso. No, pues imagínate que eso para uno pasar del pueblito de Delicias, que ya es Venezuela, para allá para adentro, le tocaba a uno era como la rata, digámoslo así, escondido pues, entre el monte y que la guardia ni la policía lo viera a uno. Porque si uno pasaba de Delicias para allá, que era la raya límite que digámosle, ¿no? Para que me entiendan. Decir esta raya. Usted llega hasta aquí y aquí está el pueblito de Delicias. Pero si usted pasa y aquí de Delicias de esta rayita para arriba, ya usted está invadiendo. Entonces, si la guardia que anda por aquí, o los policías, o lo que sea venezolanos, lo pillaban a usted, le daban su trilla y lo devolvían, porque estábamos en la raya, más bien, ¿no? Sí. Pero si ya lo encontraban en un pueblito más adelante, que se llama Rubio, entonces sí ya iba uno detenido. Ya lo echaban preso y allá hasta que no tuvieran el cupo completo del bus que iban a enviar para Cúcuta, no lo traían a uno. Si duraba 3 meses allá encerrado porque no llegaba el cupo, allá le tocaba quedarse uno encerrado allá. No había ninguna política migratoria que... O sea, sacar los papeles no se podían sacar o era difícil. ¿o No, qué? era muy difícil. Era muy difícil sacar unos papeles venezolanos porque eso tenía que... Era difícil, porque pongámosle el marido de Josefina Pastrana, él sacó papeles por un tío que vivía en Delicias y lo hizo pasar como sobrino de él que había nacido en una vereda, yo no me acuerdo cómo que se llama vereda, que la hermana de él que se llama Mercedes lo había parido allá en esa vereda. Ya, y entonces allá fueron y hicieron la tramulla allá y lo asentaron allá en unos libros. Y entonces él, portuguesa, ¿no? Bueno, algo por ahí. Y entonces así fue como obtuvo apenas el venezolano, pero era difícil. Si no tenía uno un contacto así como el finado Luis con Arturo Pastrana, el marido de mi hermana, era difícil para uno sacar papeles. Uno no los sacaba papeles uno así nomás y tampoco nos daban permiso para uno entrar. ¿Y alguna vez pasó algún trabajo, algún inconveniente por no tener papeles mientras estuvo allá? Ah, pues eso ahí, yo duré allá como 1 año. Ya estaba yo que cumplía los 18 años cuando me agarraron preso allá comiéndome una tortica negra con un cuartico de leche y una malta. Estaba desayunando como a las 9 de la mañana cuando me agarraron la policía, pero eso bueno, quién sabe cómo será ahora, pero eso andaban en bombas para todos los lados y donde veían grupos así, en la calle, así en una cancha y todo eso, ahí no enseguida llegaban ni papeles. El que no tuviera papeles venezolanos, para la jaula esa. Y ese día pues yo estaba en la tienda ahí y en eso llegó un pelado que también era de allá donde yo soy. Se iban a desayunar. No, yo ya estaba comiendo mi desayuno. Y él llegó apenas por medio de torta negra. Era un cuartico, pero eso entonces
Eso era grande el pedazo por medio. Le daban una buena porción ahí. Y él llegó por medio de torta negra y él que se la compra y la paga y le dan cuando para llegó la jaula esa. Y se botaron ese poco de policía y papeles. ¿Y de dónde papeles? Yo me quedé quieto ahí comiendo mi cuestión ahí. Pero no, como me fueron encima y dije, no tengo. Colombiano, sí, para la jaula. Seguía, móntese. Y sin decir que no, y eso lo agarran, lo empujan y lo agarran a uno por la pretina del pantalón y lo quieren como subir allá hacia a la fuerza. Y enseguida me botaron en la jaula y ahí ya me soltaron. Y allá adentro pues ya habían varios. Y dos que agarraron ahí más, pues imagínate. Ahora nos llevaron para el cuartel general de la policía, que queda ahí al pie del puente del oleoducto, en San Cristóbal, por la Quinta Avenida. Ahí nos tuvieron. Pero, o sea, al final no estabas tan lejos de la frontera, porque San Cristóbal está ahí, pues, ahí mismo, ¿no? Eso está como a 3 horas de Cúcuta. Sí. O sea, no estabas tan lejos, o sea, no estabas tan adentro de Venezuela. Pero de todas maneras ya había pasado la raya. ¿Y cuánto tiempo demoró detenido? O sea, ¿cómo fue eso? O sea, llegas allá, te montan en el camión y después llegas allá y ¿qué? Con una camioneta que es enjaulada, parece como enjaularan elefantes, leones, qué sé yo, tigres. Era una jaula. Una sí. jaula, sí, Una troca con una jaula. Sí, una camioneta. Ajá. Una camioneta y es una jaula. Eso ahí lo meten a uno y queda ahí enjaulado como si fuera un animal. Y ahí llegaron y allá cuando nos fueron a bajar hicieron el cerco de policía por ambos lados. Como el cuento, como si nos estuvieran haciendo calle de honor. Como para si que uno se fuera a volar. Y pasaba uno por medio de los polochos eso y para adentro. Ya después de que pasaba uno el portón para adentro, ¿ya qué? No, ya. Nada que hacer, dijo Dijo Hamilton. Nada que hacer, cachaco. Ahora ni me oyeron. Hombre. Bueno, y ya, ya estando ahí en la cárcel, porque, o sea, era como una cárcel, ¿no? No, es que eso es una cárcel, es una prisión para todos los colombianos que caigan allá. Y ahí es el cuartel general de la policía, no estoy diciendo. Eso es donde están todo ese montón de polochos ahí patiamarrados que llaman. Bueno, en ese entonces no existía Guardia Nacional ni esas cosas. Ya existía. No, la Guardia Nacional, pero ese es otro rango. Como decir aquí la policía y aquí son la los del migración. El ejército, los pintados. Y los del IMPEC Los son azulitos. otros. Y los del Gaula son otros. Así es allá también. La Guardia Venezolana es una, la policía es otra y la ICIP, porque ya pongámosle por decir el Gaula, allá es un cuerpo que se llama la ICIP. ¿Y cómo eran las condiciones que tenían allá en la cárcel? Ah, no, eso sí son pero terribles y tremendas, hermano, que eso no se lo deseo yo a nadie. O sea, ¿cuántos habían ahí en la cárcel? Bueno, eso es un cuarto que tendrá, póngale 5 metros por 8 metros, o no creo. Pero más o menos al recordar yo ahorita en este momento, póngale 4 por 6 metros, el cuarto ese. Y en un rincón al fondo hay una media parillita ahí toda boba y ahí es donde uno se bañaba y hacía el cuerpo. Y esa sin puerta. Sin puerta, sin nada. Eso apenas tiene una media parillita para que no vean allá los polochos de afuera. Y se mete uno allá entre ese rincón que es una media parillita ahí que... Pero eso ahí usted viera el desorden. Eso ahí había de todo, man. Eso habían culebras, cucarachas, alacranes, ratones, que no había ahí ya esa hediondez tan tremenda. No había agua. Pues agua había, pero como no suficiente. La verdad es que yo no logro entender a esta hora que me acuerdan ustedes eso. Porque eso había popó, había papelas de distintas clases, cartones Era un desastre. un desastre. Imagínense que Porquería. allá no puede entrar uno correa, no puede entrar unos zapatos que tenga hebilla, no puede, o sea, algo que tenga una platinita, así sea con una puntilla, se la quitan a uno y no la dejan de entrar.
Ujú. Todo uno allá sin correa, sin cordones, porque hasta los cordones lo quitan a uno. Y, y entonces imagínate tú ese desorden allá, y entonces resulta que allá las vasijas de uno son potes de avena Quaker. Ujú. Los potes plásticos, ¿no? Porque no son de lata, sino plásticos. Los cartones de la leche de Venezuela, los de leche Táchira o Ajá. la Indosa, bueno, ahí hay varias marcas, pero son de cartón. De Tetra Pak. Cartón cuadrado. Sí, Tetra Pak. Y entonces resulta de que esos cartones eran las vasijas de nosotros, eran los platos y eran las cucharas y todo eso. Entonces, imagínate, mucha gente llegaba y desbarataba los cartones esos para limpiarse en el rabo. Y todo eso O allá sea, el botado. papel era la caja de Tetra Pak. Exactamente. No tenía ni siquiera papel higiénico. O sea, no le daban Eso no, ni- eso ni es. No papel. digo que eso ya era un desorden. Para uno dormir tenía que sentado Abrazado. con las piernas, abrazar uno las piernas para volverse uno un tres ahí. Para poder dormir, porque ya cuando la gente comenzaba a agarrar su puesto, cada quien marcaba su puesto. Si yo llegaba a recostarme donde pues como uno entra nuevo, entonces ahí no lo dejaban a uno, entonces tenía que botarse uno al centro. En el centro tocaba que recostar las costillas de uno contra otro y ahí arruncharse, bien fuera acostado en el piso o bien fuera ahí sentado, arrunchado ahí. Oh, ya. Bueno, Y y... sin manera de decir nada, O sea, eso era la comida. Y por ejemplo... la dormía. Cuando ya la dormida. Y por ejemplo, la comida, ¿qué tal era? Ay, no, papá. Eso sí que era bien cruel, porque ahí prácticamente el tiempo que estuve allá, pues más bien aguantando hambre. Eso fue como si estuviera haciendo ayuno por 27 días, mano. Demoró 27 días. O sea, saliste flaco. Uf, yo salí como una jirafa, hermano, puro pescuezo. Pero quedaban, o sea, que era la comida. La comida que daban ahí era un pancito de banquete. ¿Sabe usted que es un pan de banquete aquí? Sí, esos redonditos así. Unos redonditos ahí que parece una bola de uñita, digámosle. Ajá, sí, que Bueno. son como unas mogollitas pequeñas. Que sal. Bueno, Espérate un momentico que pasen de los colchones. Entonces, ¿cómo era el cuento de la comida? bueno, pues la comida era que a las 7 de la mañana llegaban poco de polochos con una olla de pronto más grande que la que hay en la iglesia. Al fondo que hay en la iglesia. Sí, un indio, así indio, eso que llaman El así. indio ese, bueno, ese indio. Si le digo de pronto más grande que ese. Con un palo atravesado y esa vaina botando un mero como si tuviera candela por debajo todavía. Y llegó el desayuno y pim, golpeaban ese perol ahí. O sea, el primer día te alegraste. Tú dije, bueno, el desayuno. Ay, llegó el desayuno, bueno, vamos a ver que sea pronto puro café, decía yo. Cuando llegan y acercan el canasto ese y enseguida agarraban de a uno, el otro. Y cada quien agarraba su pan y entonces, sáquenla, en qué echarle que la mazamorra. Entonces, como el cuento, ahí ya antecitos de eso, todo el mundo nos había armado. Nos habían dado un potecito de avena Quaker o un pedazo de cartones donde dieron la leche. No tenía ni siquiera utensilios para servir. Era lo que tuvieran a la mano. Lo que tuviera a la mano, y el que tuviera tomado y el que no, paila, papá. Si de pronto alguno le quería dejar algún poquito, pues. Sí, no, nada. Pero entonces cuando meten ese cucharonzote y eso lo revuelven así, y eso uno ve, pues yo me imaginé enseguida que era avena Noruela. Porque se ven así como los caspanchos de la avena, así, esa vaina, porque ellos lo suben y lo baten y entonces Como una uno mazamorra o ve algo como así. si fuera una mazamorra y avena entera. Bueno, dije yo, por ahí vamos bien, y el pancito, pequeñito, pero dije yo, y un poco de avena, eso, está bien. Cada quien recogió su cuestión y se orilló por ahí parado, porque eso tampoco no había mucho espacio. Y a soplar, papá, porque esa cosa viene súper caliente, hermano.
póngalo en el piso y bótele viento ahí. Cuando pruebo eso, ay, papá lindo. Horrible. Eso era amargo, era dulce, era salado, golía a plástico, golía a pecueca, golía a cerdo runcho. No, mi hermano. Yo la verdad que yo dejé ese pote ahí y me orillé por un lado y con saliva me comí el pan. O sea, era asqueroso. Asqueroso esa vaina, no le digo que eso golía a chivo, golía a diablo rodado. Eso no, y eso, esa cosa comenzó a sentarse y quedó como un agua de lluvia así por encima clara. Eso, o sea, la verdad es que... O sea, entonces, ¿y en sí qué era eso entonces si no era mazamorra? Entonces yo le pregunté a los otros antiguos, yo le dije, oye, mi hermano, dígame una cosa, esta mazamorra, ¿por qué se asienta así? ¿Por qué? Entonces dice, no, porque esos son todas las clases de pastillas, vitaminas, todas las clases de pastillas que usted pueda imaginarse, que botan en los hospitales centrales, del Hospital Central de San Cristóbal, o en las clínicas, o bueno, de todas las cosas esas. Tú esas pastillas las recogen y eso es lo que tiran a ese fondo. Y a esa cosa le echarán por ahí 1 kilo de azúcar. El dulce lo produce la misma pastilla y todo eso, pero eso, y entonces, pues eso decimos otros que es como una vitamina ya, pero vitamina sí era. O sea, ¿eran medicamentos vencidos o que ya no se usaban? Pues la verdad que yo ahí, pero están vencidos pasados, digo, eso viene ahí de todo. Eso viene vencidos, revencidos, repasados. ¿Y nadie nunca se murió o se intoxicó con eso? Pues como el cuento, los primeros días eso le pega a uno diarrea, que no le digo que ese baño era horrible. Con razón el baño. O sea, el baño era un desastre, que usted era las paredes y todo. Pero por culpa de la mazamorra. Eso estaba chorreado de mazamorra esa, mano. Y entonces imagínese ese olor, esa pestilencia. ¿Y solamente era una comida al día? No, a las 9. El baño. No, eso estaba tapado y eso, la cosa ahí arriba estaba tirada y toda partida. De vaina estaba la taza, pero... ¿Y era una sola comida al día o...? No, al almuerzo traían, pero eso era como un pajarito. Eso eran 3 pipas de arroz, un pedacitico de papa y unas cuestiones ahí todas raras que decían que eso lo hacían de carne, de pollo, de no sé qué vaina, pero eso era una cosa muy mínima. Pero pasaba más que el desayuno. Pues a resumidas cuentas sí, pero eso con 2 cucharadas ya se comía usted eso que le daban ahí en el cartón que uno ponía. ¿Y la cena o la comida? O sea, todos los días era lo mismo. Y en la noche traían un pancito un poquito más grande con la misma guachapa esa. O sea, la misma avena. Sí. El almuerzo era el único. Que era así, pero era poquitico, eso era una cuestión de... ¿Y el trato de los guardias hacia ustedes? Ah, no, eso pues, esa gente ahí llegaron y nos encerraron en ese cuarto y pasaban y toda esa cosa y los saludaban a uno, pero o sea, uno no tenía contacto con ellos ya, porque uno estaba metido entre las aulas, entre ese cuarto ahí encerrado. Ellos también cumplían su función. Y ellos pues se paraban ahí y hablaban con los más... ¿Y cuánto demoró para salir? 27 días. Bueno, y ¿cómo fue eso? O sea, duraste esos 27 días y después, ¿cómo te dicen? O sea, ¿ya se van o lo vienen a buscar o váyanse? No, nosotros le preguntamos, yo me hice amigo supuestamente de un policía ahí y le di plata, no recuerdo cuánto le di, para que le avisara a mi patrón, porque yo ya ahí estaba trabajando en una fábrica de escobas. Y yo estaba bien conectado con ese señor. Y ese señor era de un pueblo capitanejo y aquí de Colombia también. Y ese señor, para que muy buena gente, muy chévere señor. Su jefe era colombiano. El jefe era colombiano. Él era colombiano, pero ya estaba residenciado allá en Venezuela. Ya tenía cédula residente y todo. Sí. Y entonces él me dio el trabajo y estaba yo trabajando lo más de bien con él. Y entonces yo le di plata al policía para que él le llevara la razón a... Él era de apellido Bocanegra. Y entonces dijo, sí, yo sé dónde es, ahí por la cancha de la Victoria, ahí en la Concordia. Yo le dije, sí, ahí es. No, tranquilo, y le di la plata al dicho policía ese para que fuera y le avisara
al señor que él me venía y me rescataba. Bueno, yo no sé cómo haría él, pero él nos había dicho que si alguna cosa, que cuando cayéramos presos por papeles, que le hiciéramos llegar la razón a él, que él iba y nos sacaba, que no era el primero. Y como él no tenía así tanto personal, pero entonces el policía se guardó la plata y nunca llevó la razón. Nunca le hizo el favor. Entonces uno le preguntaba, entonces dice, no, pues aquí puede durar 3 meses, 2 meses, 1 mes, 20 días, 15 días, 10 días, aquí hasta que se complete el cupo. Porque aquí sale, lo mínimo que sale son 3 buses. Y entonces si pongámoslo en un día, recoge 1 bus y medio y hay 3 y medio, entonces ya completan 5 buses, más rápido salen. O sea, Pero- tenía usted que esperar que cogieran más colombianos Para llenar el para cupo. llenar el cupo. Que eran los 3 buses, que éramos como 100 presos. Tenían que haber, por decir algo, un tope de 100 presos. De 100 presos para arriba ya eran 3 buses que salían para inmigración. Ya. Pero lo botaban a uno en San Antonio del Táchira, que también es Venezuela. Entonces a los 27 días llegaron y los policías, los que eran buena gente, los que eran más o menos que llegaban ahí a hablar con nosotros, dijeron, bueno, ya ustedes hoy, por ahí tipo 8 o 9 de la mañana salen porque ya está el cupo. Anoche se completaron los 3 buses y creo que se va a ir otro para 4 buses. Y tómese su poquito de avena antes de irse. Y, no, al ratico llegó la sopita esa. Y así fue. Ya. Y ahí nos sacaron, ya salieron 4 buses ese día y nos botaron ahí en San Antonio. Pero entonces, como el cuento ya era otro cantar, ¿sí? Ya, pongámosle, ya estaba vacío, no había nadie. Llegamos otros y llenamos esa cosa. Pero todavía sí habían baños y estaban limpios y toda esa vaina. Ya llegó como el cuento, ya más de uno llegó a hacer de todo porque Mejor dicho, el allá doce, no, allá el estábamos uno, Pero el la otro, comida, arreglados. la comida todo. sigue siendo la misma. No, ahí la comida era ya buena, pero entonces poquita. Pero apenas una sola comida, o como que no comimos ese día ahí. Que yo no recuerdo bien porque yo recuerdo que nosotros llegamos temprano allá a San Antonio. Y ahí en San Antonio, si no me equivoco, yo ese mismo día, como a las 7 de la noche, como a las 6 de la tarde, nos sacaron para Cúcuta. Vino migración de Cúcuta con el INPE, yo no me acuerdo bien si eran policías o era el INPE o qué era. Ya era ya la policía colombiana. Sí, ya eran los colombianos. Y nos metieron en los buses colombianos y nos llevaron para allá, para inmigración en Cúcuta. Y ahí ya nos recibieron y no, pero sí, allá sí nos dieron de comer, hermano. En migración. En Cúcuta. migración Cúcuta. Ahí lo primero que llegaron y hicieron fue darnos una camiseta y un pantalón todo viejo, pero limpiecito, para que nos cambiáramos, nos Porque, bañáramos. o sea, en todo ese tiempo, o sea, los 27 días tenías la misma ropa. La misma ropa, los mismos interiores y todo. No. O sea, te lo, Es que allá se no lo había, quitaron y se allá paraban. allá no, como si iba uno a bañar si esa vaina estaba llena de popó por todos los lados, las paredes y toda esa vaina, con esa diarrea, toda esa gente que... Entonces uno allá, yo allá no iba sino a orinar y eso era, bótelo para allá y mire para otro lado y tápeme la nariz porque eso, O sea, no había condiciones, no. nada, asqueroso, eso era muy asqueroso eso. Y ahí en Cúcuta, imagínense, nos dieron presto barba, un colgate pequeñito y un cepillito todo chirrutico, pero O nos sea- cepillamos la boca, nos bañamos, nos afectamos, nos pusimos ropa limpia. Y ahí lo saltaron ya para. No. Ahí nos tuvieron y ahí nos dieron tremenda comida, ya bastantico, como cuento, como cuando usted va a un restaurante aquí, le sirven su comida todo bien. Ya, y nos dieron chocolate con pan y toda vaina. Y ahí dormimos esa noche. Al otro día, como a las 8 de la mañana, como a las 9 de la mañana, llegaron y nos formaron los detenidos y formamos todos. Entonces comenzaron a llamarnos por lista. Contestó todo el mundo, nadie se había volado, nadie estaba evadido, todos estábamos ahí. Entonces llegaron y nos dijeron los del IMPEC: los que vamos a leer pasan al frente y los que no nombramos se quedan ahí en el puesto. Y comenzaron a nombrar. Sacaron 4 mujeres y 7 varones. Enseguida llegaron y le leyeron: por fulanita de tal,
tiene una denuncia por lesiones personales en el bar de la isla. O sea, les miraron no los sé qué vaina, expedientes. Ya. fulanita de tal tiene hurto calificado, que no sé qué, intento de homicidio. Casi y nada. los manes, Para la guandoca acá. y enseguida llegaron y esposaron las 4 mujeres y los 7 manes y los metieron en la INPE, en las jaulas esas, y se los llevaron. Y el resto quedamos ahí. Entonces llegaron y dijeron, bueno, ahora vamos a preguntarles quién vive, o sea, la familia que tenga más lejos. Unos en Pasto, otros en Nariño, otros en Bucaramanga, otros, bueno, otros ahí Diferentes partes del país. O sea, de toda Entonces, Colombia se iban a trabajar para allá. Entonces llegaron y le dijeron, bueno, ustedes se devuelven para Venezuela, van a trabajar aquí en Cúcuta o qué desean hacer, O se van para su casa. o se van para su casa. Entonces dijeron, no, yo se me quedó todo lo que tenía allá en Venezuela, yo me devuelvo. Otros dijeron, no, quisiera ir a dar una vuelta a mi casa allá. Y entonces llegaron y le dijeron, pongámosle los que iban para Pasto, por decir algo. Ujú. Llegaban y les daban 100.000 pesos. Rebúsquese el resto del pasaje. Y si no tiene dónde dormir, ni a dónde comer, ni todo, nada de esa vaina, aquí se esperan hasta las 7 de la noche. Si a las 7 de la noche o tenía que uno ir a reportarse a las 5 de la tarde, como quiera. Ujú. Uno de reportar, me quedo porque no conseguí pasaje y no me he podido ir. Entonces se reportaron 10, entonces preparaban comida para 10. A las 7, por tardar de la noche, estaban ahí. Entonces les daban su comida, iban y se acostaban a dormir, a donde dormimos toda esa noche. Que para qué, colchonetica y todo, pero para qué, bien organizado. Ya, y el que no volvía más, el que no se parecía, bueno. ¿Y usted qué quería pagar. decisión tomó? No, pues como mi papá estaba en Cúcuta, No, ya se fue para. entonces yo me fui para donde mi papá. O sea, ya ahí les dijeron fue como si, o sea, ya están Sí. libres, ya váyanse. Sí. Pero al Los menos les que- dieron plata, o sea, los que vivían lejos les dieron Mira. plata y, o sea, algo era algo. Y entonces ahí los que estábamos cerca y toda esa cuestión que no pedimos nada ni nos dieron nada tampoco. Entonces bueno, se pueden ir. Pero entonces como les decimos, los que no consigan para ir sin nada de esa cuestión, entonces vengan a las 5 de la tarde, como que nos dieron. Repórtense para hacer la comida. O sea, al menos le iban a dar posada y comida. Y si se pueden, lo máximo que eran 3 días, como que era que uno podía estar ahí. Ajá. Pero en la mañana le daban a uno un pocillo de chocolate y un pan. Y más nunca volvió a Venezuela a trabajar. Ah, yo volví me dijo otra vez. Ajá, y cuando saliste, o sea, ¿cómo, o sea, ibas con la ropa que te habían dado allá y cómo fue? O sea, llegaste a la casa, ¿sabían, no sabían que estabas preso? O sea, en ese tiempo No. que estuviste preso ni para avisar en la casa que estabas preso. Yo duré más de un año allá y sabían porque que De- yo estaba allá porque Los los primos. de ahí, de los familiares o los de ahí del pueblo de Ragumbalia, y iban a vender allá a los pequeños comerciantes, Ujú. que tenían permiso. Yo no, la verdad que no entiendo cómo Y entonces lo ellos veían iban, usted y usted mandaba y razón entonces, que estaba bien. No, yo no. Ellos me preguntaban, ay, ¿qué? ¿Y su papá y su mamá qué tal? ¿Qué no? ¿Qué? Entonces yo le decía, no, todo bien. ¿Y no les va a mandar saludos? Ah, pero ¿para qué? Yo O sea, nunca le mandaba fue saludos, muy ¿no? desprendido de la familia. Que yo me fui aburrido con mi papá. Ya. Y con mi mamá, pues mi mamá no tenía la culpa, pero yo estaba sentido con todos. Ay, entonces yo duré por allá y como cuento, sabían que yo estaba vivo y todavía porque me rañaban, pero no porque yo No mandaba porque nada tú para dijeras. Ya. Exacto. Y cuando volvió así, O que sea, lo vieron cuando así todo volviste, flaco, o con sea, todo ¿qué te llevado. dijeron cuando te vieron? Ah, no, y el señor Bocanera, ¿para qué? Me recibió todo bien y me dijo, ay, ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué tanto tiempo desaparecido? Entonces yo le dije, no, porque caí preso por papeles. Yo le mandé razón con un policía, yo no recuerdo cómo era el apellido de él. Y dice, no, él por acá no vino. Yo lo conozco, sí, yo lo conozco, pero él por acá nunca ha venido. Ujú. Y yo le mandé, yo hubiera sabido y ahí yo lo había rescatado. Pero como uno no sabe, Ajá, en esa ¿Qué época pasó? ni teléfono, La ni nada. Bocanera era el patrón tuyo, o El sea, tú patrón. volviste otra vez a trabajar allá. sí, yo volví. Yo volví porque el pago que él me daba, yo apenas le decía, dame 20, dame 10 bolívares nada más y guárdeme el resto ahí. Entonces él me tenía guardada la plata ya. Para Ya. no llevármela cuando yo vivía. Ah, claro, Ya. claro.
Y allá donde yo vivía, pues ya estaba la maleta y la ropa y todo eso. Y sabían porque nos vieron cuando nos agarraron presos. Entonces allá nos guardaron las cosas. Claro. Y entonces volví, me fui por la trocha por allá por el monte y llegué otra vez a San Cristóbal y llegué otra vez a Anderson. ¿Y allá cuánto se quedó? Allá me quedé como un mes y medio más porque el señor tenía mucho trabajo, hermano. Y el trabajo que yo estaba haciendo, yo era para hacer escoba, pero entonces él me puso a ser trapero. Eso tenía que doblar 3 clases de varillas, encabarlas en un tubo y ponerle un palo. Y entonces él tenía mucho pedido de eso. Entonces dijo, ya que llegó usted, ayúdenme, hermano, lo más que pueda y colabóreme, que yo le pago bien, tengo demasiado pedido. Y estoy buscando gente, pero la gente que viene no entienden hacer los ganchos, porque eso había que hacerlos, había que doblarlos de distintas maneras, para que tuviera fuerza, porque eso de la misma varilla hacía como un resorte, y entonces enganchaba uno las mechas esas, la mopa que llaman allá, y la misma varilla lo apretaba. Y entonces los otros, no sé por qué no daban con el cuento como era. Ya tú sabías. Y entonces apenas había uno solo que le había agarrado el tiro. Entonces llegué y entonces ya éramos 2. Y entonces ya tenía como mes y medio. Bueno, señor Bocanera, yo ya me voy. Ya habían llegado 2 más. Entonces dijo, bueno, terminen esta semana. Ya hay como cuento, ya hubo bastante rinda ya. Y para que el man me pagó bien pago y todo. Y me regaló una cicla que yo la quería. Y yo le había dicho, señor Bocanera, ¿cuánto vende la cicla esta? Y dijo, ay, es del hijo mío. El hijo de él tenía, cuando en ese entonces, como 7 años, pero le había dado cáncer. Y tenía el coco pelado y el peladito estaba delgado y todo eso. Y tanto yo preso allá, el niño murió. Ándale. Entonces cuando yo llegué, Claro. entonces le pregunté por el niño y dijo, no, se me murió hace unos días, no recuerdo cuántos días, 15 días, algo por ahí. Siempre se me murió el peladito y tal. Entonces le dije, ahora sí me va a vender la cicla. No, O sea, No. o sea, el niño se muere y tú le con No. O sea, ahora Y sí entonces- me la vende. Yo lo casco. Le dije yo así, entonces llegó y dijo, no, cuando vaya a ir hablamos. Y se le lacrimaron los ojos al viejo. No, pero qué imprudencia. Bueno, el caso fue que cuando ya arreglamos toda esa cuestión y recoger lo que era mío, entonces le dije, señor Bocanegra, al fin que pongo la cicla. Y dijo, no, ya. No, hombre. No quiero ver las llamas ahí. No. Y casi que me vengo de San Cristóbal para Ragón Valle en bicicleta. No, pero bueno, sí, no estaba tan lejos, o sea, se podía hacer. Sí, me gastaba como 5 horas. Ah. Y ya prácticamente era más bajando que subiendo. Ya, y O sea, ahí, y güey. nunca pensaste como que, o sea, eras colombiano, pero, o sea, muchos colombianos iban para allá y se quedaban viviendo allá, o sea, nunca pensaste como que, o sea, voy a hacer mi vida acá, o siempre pensaste como que nada más vengo a trabajar. Bueno, pues cuando yo estaba yo muy joven. Y un día cuando yo llegué a Cúcuta y encontré a mi papá ahí con la caseta y todo eso, y entonces mi mamá pues cría en el campo y todo eso, no sabía de negocio. Ya vivían en Cúcuta, Sí. se habían ido del pueblo. ya. Entonces ya estaban estables ahí en Cúcuta. Entonces cuando yo llegué a Cúcuta, entonces comencé a trabajar con mi papá ahí en la caseta. Pero entonces vuelve la historia otra vez, que mi papá era conmigo muy rucho, muy duro, ¿no? Trabajándole. Y no me pagaba, nunca me pagó. Ya, entonces yo pongámosle, para comprarme un par de zapatos, una camisa, o para comprarme las cosas así para sus cosas personales y todo eso, hablándolo legalmente me tocaba robarle, pero a la hora la verdad no era robado, Era tu porque era trabajo. lo del trabajo mío, yo tenía derecho a ganarme algo. No era como el cuento, ayúdeme ahí que después yo te ayudo. ¿Y a cuándo? ¿A dónde? Ajá. Digo, ¿a dónde lo viste? Sí. Entonces, ya ahí pues compró una casa en Motilones, un vaso, porque era el vaso, no tenía techo, ni puerta, ni nada. Entonces, O sea, ya él tenía su negocio en Cúcuta, ya había salido al pueblo y estaba bien. estaba bien. Y entonces él vendió la casa del pueblo y con la casa del pueblo compró la casa esa en Cúcuta. Y se fue arreglando y tremenda casa que es, man. Todavía la tiene. No, pero esa la vendió él. Él la vendió para irnos para Villarrosario.
Ah, Y allá ya. en Villa Rosario también pues tenía sus casas. Sí. Ya, ya. Villa El Rosario, bonito. Sí, sí. Y allá en Villa Rosario pues quedaron las casas y allá quedó la familia. Bueno, Bueno. yo creo que ya vamos terminando, hemos hablado bastantes cosas y nada, creo que, o sea, seguramente con mi papá faltan muchas cosas, Sí, porque grabaremos, algún otro, quizás una segunda parte, una tercera parte, pues depende de los comentarios y de lo que digan y pues bueno, papá, gracias por el tiempo y pues por sacar el espacio, entonces, no sé. No, no. Ahí son muchos años, muchas historias. Entonces, esperemos volverla a tener acá nuevamente. Total. Sí, pero ahora ayúdeme a recuperar el tiempo porque el tiempo se convirtió en otro tiempo y los bloques y la arena y la pala se quedó parada. Bueno, chao, chao. Sí, chao, chao. Vaya a chao. trabajar, Junior, vaya a trabajar. Bueno, chao pues, en otra oportunidad nos veremos. Cerramos el telón.